Las llamas se alzan contra el cielo negro de enero como una pira funeraria sobre el agua. 3 horas después del atardecer del 13 de enero de 1840, el vapor Lexington arde a 4 millas de Eaton's Neck, en el estrecho de Long Island. El fuego comienza en el revestimiento de la chimenea, un pequeño problema que podría haberse extinguido con una acción rápida. En cambio, se extiende a 150 fardos de algodón apilados descuidadamente cerca de la pila. El algodón se enciende como pólvora. En cuestión de minutos, toda la cubierta de carga se convierte en un infierno. Los pasajeros gritan. La tripulación arroja cubos de agua de mar a las llamas que se ríen del agua. La rueda de paletas del barco gira a toda velocidad porque nadie puede llegar a la sala de máquinas a través del fuego. Cuando la tripulación intenta botar los botes salvavidas, el primero es absorbido por la rueda giratoria y se hace añicos, matando a todos los que estaban dentro. Los otros 2 botes golpean el agua de popa y se hunden al instante. A medianoche, los pasajeros y la tripulación se lanzan al agua gélida para escapar de las llamas. La temperatura está bajo cero. El agua alcanza los 10 grados Celsius. Quienes no tienen a dónde aferrarse mueren en cuestión de minutos. El Lexington arde hasta las 3 de la madrugada, cuando lo que queda del casco finalmente se hunde. De las 143 personas a bordo, solo 4 sobreviven. 139 personas mueren por fuego o hielo una noche de enero en el estrecho de Long Island, y el desastre sigue siendo la peor catástrofe marítima en la historia de estas aguas. Pero para entender cómo mueren 139 personas a bordo de uno de los barcos de vapor más lujosos de la costa noreste, debemos remontarnos al nacimiento de la navegación a vapor en aguas estadounidenses. En la década de 1830, la energía del vapor revolucionó el transporte. Cornelius Vanderbilt, un capitán de ferry que empieza con nada, construye un imperio en barcos de vapor. En 1834, encarga el Lexington a los astilleros Bishop and Simonson de Nueva York. El barco mide 207 pies de eslora y pesa 488 toneladas largas. Su casco está tallado a partir de una maqueta de madera moldeada según las propias especificaciones de Vanderbilt. Su motor, construido en la fundición de West Point, utiliza un mecanismo de viga móvil impulsado por un cilindro de vapor de 48 pulgadas con una carrera de 11 pies. Es uno de los buques más eficientes de su época. El Lexington entró en servicio en la ruta de Nueva York a Providence en 1835 y posteriormente cambió a la ruta de Nueva York a Stonington en 1837, conectando a los pasajeros con la línea ferroviaria que continúa hasta Boston. Es rápido, es elegante. Sus cubiertas lucen barandillas de teca ornamentadas, sus camarotes ostentan un mobiliario lujoso y su salón comedor rivaliza con cualquier hotel de lujo. Los billetes son caros, pero los pasajeros pagan por la velocidad y la comodidad. La revolución de los barcos de vapor significa que un viaje que antes tomaba días en velero ahora toma horas. El comercio se acelera, se amasan fortunas. Pero esta velocidad conlleva costos invisibles que se acumulan como la presión en una caldera sin supervisión. Si esta historia te parece interesante, considera suscribirte. Estos desastres olvidados merecen ser recordados. El sistema peligroso en el corazón del Lexington es su caldera. La energía del vapor requiere calentar agua a temperaturas extremas bajo presión. La caldera debe soportar enormes fuerzas internas. Cualquier debilidad en el diseño, cualquier falla en los materiales, cualquier error del operador puede provocar una catástrofe.
Las calderas del Lexington fueron diseñadas originalmente para quemar madera. La madera arde a temperaturas más bajas que el carbón. En 1839, los dueños del barco decidieron convertir las calderas a carbón para ahorrar dinero. El carbón es más barato. El carbón arde con mayor temperatura, pero la conversión se realizó incorrectamente. La carcasa alrededor de la chimenea no se rediseñó para soportar el aumento de calor. La chimenea atraviesa la cubierta de carga. ¿Dónde se almacena la carga? No hay barreras cortafuegos. No hay sistemas de apagado automático. La tripulación debe llegar a la sala de máquinas manualmente para detener los motores. Y si el fuego bloquea ese camino, la rueda de paletas continúa girando a toda velocidad. El diseño del barco prioriza la elegancia sobre la seguridad. Los hermosos paneles de teca, las cortinas, los muebles, todo es altamente inflamable. El barco solo lleva 3 botes salvavidas para 143 personas. Muchos chalecos salvavidas no son accesibles. Se pierden cubos contra incendios. El camión de bomberos del barco es un pequeño dispositivo manual que requiere que la tripulación permanezca cerca de las llamas. Es inadecuado para cualquier incendio grave. Estas fallas de diseño son evidentes, pero no se hace nada para corregirlas. Los peligros ocultos se multiplican de formas invisibles para los pasajeros que embarcan en el muelle de Manhattan. Ya se han producido pequeños incendios debido a la chimenea sobrecalentada. Cada vez, la tripulación extingue las llamas. Cada vez, informan del problema. Cada vez, nada cambia. Los dueños del barco calculan que las reparaciones cuestan dinero y los pequeños incendios que se apagan no justifican modificaciones costosas. Esta es la aritmética del desastre industrial, ahorros a corto plazo contra la catástrofe a largo plazo, donde la catástrofe se trata como una abstracción hasta que se convierte en sangre y humo. En la noche del 13 de enero de 1840, el clima es frío y el mar está agitado. La tripulación quema carbón adicional para mantener la velocidad. La chimenea brilla al rojo vivo. El revestimiento de madera alrededor de la chimenea comienza a arder. A las 7:30 de la tarde, el primer oficial detecta humo. El incendio ya ha comenzado. La primera acción de la tripulación no es apagar el fuego inmediatamente, sino bajar a cubierta para revisar los motores. Este retraso resulta fatal. Para cuando regresan con los cubos y la bomba manual, las llamas se han extendido a las pacas de algodón. El algodón, comprimido y seco, arde con un calor indetenible. El fuego duplica su tamaño cada minuto. La tripulación no puede llegar a la sala de máquinas para apagar las calderas. La rueda de paletas sigue girando. El barco avanza a 8 nudos, creando un viento que aviva las llamas hasta convertirlas en un horno rugiente. ¿Qué crees que podría haber evitado este desastre? Comparte tu opinión en los comentarios. Este patrón de fallas no es exclusivo del Lexington. Los desastres de barcos de vapor plagaron las aguas estadounidenses durante las décadas de 1830 y 1840. El 22 de abril de 1830, el barco de vapor Chief Justice Marshall reventó su caldera al salir del muelle en Newburgh, Nueva York, matando a 11 personas. El 8 de mayo de 1837, el barco de vapor Ben Sherrod se incendió en el río Mississippi durante una carrera con otro barco, matando a 175 personas. El 25 de abril de 1838, el barco de vapor Moselle explotó cerca de Cincinnati, matando a 150 personas. Cada desastre sigue el mismo patrón: fallas de diseño, recortes de costos,
advertencias ignoradas, equipo de seguridad inadecuado, tripulaciones sin capacitación. Después de cada desastre, los periódicos exigen regulaciones. El Congreso celebra audiencias. Los comités emiten informes. Nada cambia. La industria de los barcos de vapor se resiste a la regulación como una infracción al comercio. Los propietarios argumentan que la competencia impulsará las mejoras de seguridad, que el mercado castigará a las empresas con malos historiales de seguridad. Pero los pasajeros no pueden evaluar el estado de una caldera ni la idoneidad del equipo contra incendios. Suben a bordo basándose en el precio y la velocidad. El mercado no castiga la negligencia hasta después de la muerte de las personas, e incluso entonces, el castigo rara vez es lo suficientemente severo como para cambiar el comportamiento. Los dueños del Lexington compran el barco en diciembre de 1838 por $60,000. Lo operan durante 13 meses antes de que se incendie. Durante ese tiempo, recuperan su inversión con creces. Cuando se hunde, pierden un barco. Pero no enfrentan cargos penales. Nadie va a prisión. La estructura de incentivos económicos fomenta la asunción de riesgos. La comunidad a bordo del Lexington representa una muestra representativa de la sociedad del noreste en 1840. Entre los 143 pasajeros y tripulantes se encuentran comerciantes que viajan a Boston por negocios, familias que visitan a sus parientes y trabajadores que buscan empleo en las crecientes ciudades industriales de Connecticut. El barco transporta a Adolphus Harnden, de la Oficina de Transporte Expreso de Boston y Nueva York, con $18,000 en monedas de oro y plata y $80,000 en papel moneda. También lleva al reverendo Carl Follen, un destacado abolicionista y ministro radical de origen alemán, que viaja a Boston para dar una conferencia. También lleva al capitán George Child, un veterano comandante de barco de vapor que sustituye al capitán titular, Jacob Vanderbilt, quien se encuentra enfermo. También lleva a Chester Hilliard, un pasajero de 24 años que se convertirá en uno de los 4 únicos supervivientes. También lleva a bomberos, marineros, camareros, un práctico e ingenieros. Estas personas embarcan a las 4 de la tarde de un frío lunes, abrigados contra el viento de enero, confiando en que los costosos billetes que compran les garantizan un viaje seguro. No tienen forma de saber que la chimenea está mal diseñada, que las pacas de algodón se almacenan demasiado cerca de la chimenea, que los botes salvavidas reciben un mantenimiento inadecuado, que la tripulación no sigue los procedimientos de emergencia. Confían en el sistema. El sistema les falla. Ese lunes por la tarde, el primer oficial se percató del incendio a las 7:30 de la tarde. El Lexington se encontraba a 4 millas de Eaton's Neck, en la costa norte de Long Island. La tripulación agarró cubos y cajas y echó agua de mar sobre las llamas. Sacaron el camión de bomberos manual, pero era demasiado pequeño y demasiado tarde. El fuego se extendió a las pacas de algodón. En cuestión de minutos, la cubierta de carga se convirtió en una pared de llamas. Humo negro emergió de la superestructura. Los pasajeros de las cubiertas superiores se dieron cuenta de que algo andaba mal al oler humo y oír gritos. Corrieron hacia la barandilla. Ven una luz naranja reflejándose en el agua oscura. El piloto Stephen Manchester viró el barco hacia la costa con la esperanza de varar antes de que el fuego se extendiera más. El Lexington se dirigió hacia tierra, pero el cabo de control del timón se quemó. El barco perdió el control. El fuego llegó a la sala de máquinas. El motor se detuvo. El Lexington se desvió, ahora a 2 millas de la costa,
alejándose de tierra en la corriente hacia el noreste. La tripulación se preparó para botar los 3 botes salvavidas. La rueda de paletas sigue girando, impulsada por el vapor residual. El primer bote salvavidas cae. La rueda lo atrapa y lo hace añicos. El capitán Child está en ese bote. Muere junto con todos los demás. Los miembros de la tripulación cortan las cuerdas de los otros 2 botes, pero cortan mal. Ambos botes golpean el agua de popa y se hunden inmediatamente. Ahora no hay botes salvavidas. Ahora hay 143 personas en un barco en llamas a la deriva, alejándose de la tierra en una oscuridad gélida. Los pasajeros arrojan contenedores de equipaje por la borda, arrojan fardos de algodón, con la esperanza de usarlos como balsas. Los fardos de algodón arden. El centro de la cubierta principal se derrumba a las 8 de la noche. La gente se agolpa hacia la proa y la popa, las únicas áreas aún no inundadas. El calor se vuelve insoportable. Las opciones se reducen al fuego o al agua. La destrucción no termina con el barco. Aquellos que saltan al agua se enfrentan a una muerte diferente. La temperatura del aire está bajo cero. La temperatura del agua es de 38 grados Fahrenheit. La hipotermia se instala en cuestión de minutos. Los músculos se contraen. La coordinación falla. El habla se vuelve imposible. La conciencia se desvanece. Aquellos lo suficientemente afortunados como para agarrar una paca de algodón flotante sobreviven más tiempo, pero no mucho más. Chester Hilliard, el pasajero de 24 años, se sube a una paca de algodón a las 8 de la noche con el bombero Benjamin Cox. Se aferran a la paca durante toda la noche. 8 horas después, Cox se cae y se ahoga. Hilliard sobrevive solo en la oscuridad hasta que el balandro Merchant lo rescata a las 11 en punto de la mañana siguiente, 15 horas en el agua. El piloto Stephen Manchester y unos 30 más se acurrucan en la proa hasta la medianoche cuando las llamas los obligan a meterse al agua. Manchester se sube a una paca de algodón con el pasajero Peter McKenna. 3 horas después, McKenna muere de frío. Manchester sobrevive hasta que el Merchant lo rescata al mediodía. El bombero Charles Smith se aferra al timón del barco con otros 4 hombres. Cuando el barco se hunde a las 3 de la mañana, se sumergen en el agua y suben a un trozo de la rueda de paletas. Los otros 4 mueren durante la noche. Smith es rescatado por el Merchant a las 2 de la tarde siguiente, 18 horas después de que comience el incendio. El segundo oficial, David Crowley, va a la deriva en una paca de algodón durante 43 horas. Llega a la costa 80 kilómetros al este en Baiting Hollow, Long Island. Se tambalea una milla hasta la casa de Matthias y Mary Hutchinson y se desploma después de llamar a la puerta. 4 sobrevivientes de 143. 4 hombres que resisten el fuego y el hielo por pura suerte y resistencia. Otros 139 mueren. El costo humano se mide en nombres y ausencias. El ingeniero jefe Cortland Hempstead, encargado del mantenimiento de los motores, muere en las llamas o en el agua. Su cuerpo nunca se recupera. El reverendo Carl Follen, ministro abolicionista, se ahoga. Adolphus Harnden, cargando con una fortuna en efectivo y metales preciosos, se ahoga. El capitán George Child, quien asume el mando solo porque el capitán titular está enfermo, muere en el primer bote salvavidas. Los nombres de la mayoría de los pasajeros no se registran. En 1840, las compañías navieras no mantienen listas completas de pasajeros. Las familias se enteran de las muertes a través de los artículos periodísticos y las ausencias. Los cuerpos llegan a la costa durante semanas. Algunos son identificados.
La mayoría no. Se celebran funerales en pueblos de Nueva Inglaterra y Nueva York. Los periódicos lo llaman la calamidad terrible. El litografista Nathaniel Currier produce una impresión a color que representa el barco en llamas, rodeado de diminutas figuras aferradas a los restos en aguas oscuras. Se convierte en su primer gran éxito comercial. La imagen se extiende por todo el país. La gente lo mira fijamente e imagina el terror. Pero la imagen no puede transmitir el frío, los gritos, la lenta comprensión de los pasajeros cuando comprenden que morirán, las horas de sufrimiento mientras los supervivientes se aferran a los escombros, mientras otros a su alrededor pierden el equilibrio y se hunden. El desastre se convierte en una historia, una advertencia, una tragedia que debe lamentar y luego olvidarse mientras la nación avanza hacia la siguiente calamidad. ¿Cuáles crees que deberían haber sido las consecuencias para los dueños del barco? Comparte tu opinión a continuación. Las respuestas fallidas al desastre de Lexington siguen un patrón predecible. Un jurado investigador se reúne para investigar. Identifican la causa principal, la conversión incorrecta de las calderas de leña a carbón combinada con el diseño inadecuado de la chimenea. Identifican causas secundarias, fardos de algodón almacenados demasiado cerca de la chimenea, la demora de la tripulación en combatir el incendio, la falta de cubos contra incendios, chalecos salvavidas inaccesibles y botes salvavidas mal botados. También condenan al capitán William Tyrrell del Balandro Improvement, que se encontraba a menos de 8 kilómetros de Lexington en llamas y nunca acudió en su ayuda. Tyrrell explica posteriormente que navegaba según un horario y no quería perderse la marea alta. La opinión pública enfurece. Los periódicos atacan a Tyrrell, pero no enfrenta consecuencias legales. El jurado investigador emite sus conclusiones y recomendaciones. Recomiendan un mejor equipo de seguridad contra incendios. Recomiendan una capacitación adecuada para la tripulación. Recomiendan inspecciones de seguridad. Recomiendan regulaciones. Pero las recomendaciones no son leyes. El gobierno de Estados Unidos no aprueba ninguna legislación tras el desastre de Lexington. Cornelius Vanderbilt testifica sobre la navegabilidad del barco. Defiende el diseño. Desvía la culpa a los errores de la tripulación. Nadie es considerado penalmente responsable. Los dueños del Lexington perdieron un barco, pero recuperaron su dinero con creces durante los 13 meses que lo operaron. Se intenta rescatar el naufragio en 1842. El barco es llevado brevemente a la superficie. Se recupera una masa de 14 kilos de plata fundida. Entonces, las cadenas se rompen. El Lexington se desintegra y se hunde de nuevo en el fondo a 42 metros de profundidad. Las monedas de oro y plata, el cargamento, los restos de los muertos, todo permanece allí abajo. Esto sigue sucediendo porque los incentivos económicos lo hacen inevitable. Las compañías navieras compiten en precio y velocidad. El equipo de seguridad cuesta dinero. La capacitación de la tripulación cuesta dinero. El mantenimiento adecuado cuesta dinero. Estos costos reducen los márgenes de ganancia. Las compañías que gastan más en seguridad deben cobrar precios más altos en los boletos. Los pasajeros, incapaces de evaluar los estándares de seguridad, eligen la opción más barata y rápida. Las compañías que recortan en seguridad obtienen ventaja competitiva, operan más barcos, ganan más dinero, expanden su participación en el mercado.
Los desastres son lo suficientemente infrecuentes, medidos en relación con el total de viajes, como para que la catástrofe ocasional se absorba como un costo de hacer negocios. El sistema legal no impone suficientes sanciones para cambiar este cálculo. Los pasajeros y la tripulación que mueren no pueden demandar. Sus familias pueden demandar, pero las indemnizaciones por daños en la década de 1840 son modestas. El seguro cubre las pérdidas. La compañía continúa. Es por eso que desastres como el Lexington ocurren una y otra vez. El 28 de julio de 1852, el barco de vapor Henry Clay compite con otro barco en el río Hudson. El Henry Clay se incendia y arde, matando al menos a 49 personas y posiblemente a más de 80. Finalmente, el Congreso actúa. La Ley de Barcos de Vapor del 30 de mayo de 1852 exige la prueba de calderas, la instalación de válvulas de seguridad y la concesión de licencias a los pilotos. Pasaron 12 años desde el desastre de Lexington y cientos de muertes más antes de que el gobierno interviniera. Aún así, la aplicación de la ley es deficiente. Aún así, los desastres continúan. El legado de Lexington perdura en las regulaciones que finalmente surgen y en las 139 vidas que se pierden. El pecio yace hoy dividido en 3 secciones en el fondo del estrecho de Long Island. Buzos visitan el lugar ocasionalmente. Se recuperan artefactos, fragmentos de la rueda de paletas, secciones del casco, objetos personales de pasajeros cuyos nombres nunca conoceremos. El desastre cambia la legislación marítima, pero solo después de años de retraso y tragedias adicionales. Demuestra el fracaso de la autorregulación en industrias donde el afán de lucro entra en conflicto con la seguridad pública. Muestra cómo las presiones económicas incentivan la asunción de riesgos que trasladan los costos a trabajadores y pasajeros. Revela cómo la falta de rendición de cuentas permite que la negligencia prospere. La lección es simple pero difícil de aceptar. Los mercados no generan seguridad espontáneamente. La seguridad requiere regulación, cumplimiento y sanciones lo suficientemente severas como para cambiar el comportamiento. La seguridad requiere valorar la vida humana por encima de las ganancias trimestrales. Los pasajeros y la tripulación del Lexington abordan ese barco en una fría tarde de enero, confiando en que alguien, en algún lugar de la cadena de propietarios, constructores y reguladores, ha garantizado la seguridad del buque. Esa confianza es infundada. Pagan con sus vidas. 139 personas mueren porque la conversión de una caldera se hace mal, porque el algodón se almacena descuidadamente, porque los botes salvavidas no reciben mantenimiento, porque la tripulación no está capacitada, porque nadie quiere gastar dinero en solucionar problemas que podrían no convertirse nunca en catástrofes. Hasta que lo hacen. El fuego se propaga, el barco arde, la gente salta al agua helada, 4 sobreviven gracias a la suerte y la resistencia. 139 no. Los recordamos no con monumentos ni ceremonias anuales, sino con las regulaciones escritas con su sangre, regulaciones que tardan 12 años en promulgarse y siguen siendo imperfectas incluso hoy. Los recordamos contando esta historia, manteniendo vivos sus nombres cuando podemos, entendiendo que el progreso industrial basado en el sacrificio humano no es progreso en absoluto. El Lexington arde el 13 de enero de 1840 y arrastra a 139 almas a las oscuras aguas. Merecen ser recordados.
Sus muertes exigen que aprendamos. Si te gustan estas investigaciones profundas sobre tragedias olvidadas, suscríbete y comparte este video. Estas historias importan. Estas vidas importaron.